Prepárense para un viaje lleno de emociones. En este episodio exploraremos historias no convencionales de cómo viajar y cómo hacerlo mucho mejor. No se pierdan este séptimo episodio de The Seabird Soul. The Seabird Soul. Hace un par de meses, ya no me acuerdo ni cuántos meses, venía en mi coche y siempre se conecta el podcast o la música o lo que sea, ¿no? Y ese día no sé por qué no conecté y de pronto me encontré con una historia en el radio de una persona que tengo aquí a mi lado y entonces él empezaba a contar que estaba en la cima del Everest y yo decía, wow, o sea, el primer mexicano que estaba en la cima del Everest, su compañero había tenido un problema y entonces ya no lo pudo acompañar, entonces lo acompañó otro amigo y yo estaba así que se me caía la baba de todo lo que estaba escuchando, de cómo alguien puede ser tan resiliente, cómo alguien puede lograr algo tan grande, ¿no? Y escuchaba su voz cortándose por la emoción, por las lágrimas que seguramente tenía en los ojos, y me inspiró desde ese día, y hoy les juro que me sigue inspirando. Hay veces que de pronto estamos sin motivación o sentimos que algo falta y entonces escuchar este tipo de historias para mí creo que son que se te quedan grabadas en el corazón. Desde ese día pensé y quise que estuviera también aquí en el podcast para que nos contara de viva voz todo lo que yo escuché ese día y todo lo que me ha dejado desde que lo escuché. Siempre me emociona muchísimo tener invitados y ustedes saben que hemos tenido aquí invitados increíbles, pero hoy estoy particularmente emocionada de que está con nosotros Rafa Jaime, que es atleta de alto rendimiento, ha escalado muchísimas montañas, ahorita nos va a contar más cuáles, y estoy súper, súper emocionada porque nos va a ayudar a aprender a vivir los viajes de una manera totalmente diferente. Rafa, bienvenido. Hola, No sabes muchísimas qué emoción tengo gracias. de que estés aquí. Oye, qué bonito me presentaste. De verdad, Ay, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y desde el momento en que me compartieron tu equipo, de qué se trataba, yo dije, yo quiero estar ahí, quiero platicar esto que es tu pasión, que es mi pasión, que es viajar, conocer otros lugares, otras personas, nuevas experiencias, que al final del día esas se quedan aquí y acá, ¿no? justo. O sea, creo que a veces vamos a los lugares, nada más los vemos, pero nos queda este de, ay, ya vi la Torre Eiffel. No. ¿Y qué comiste? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué experimentaste? ¿Y qué se te quedó en el corazón de este viaje? Yo sé que tú y yo, como ya lo dijiste, compartimos esta pasión por viajar. Tú conoces 50 países. 50 países, yo conozco 53. Ahí vamos, ahí Ahí vamos, vamos. ahí vamos. ¿Cómo te surgió esta fascinación por viajar? ¿Cuándo fue? No sé, al final del día siempre he tenido la chance de viajar por diferentes cosas. A ver, yo soy originario, yo nací en la ciudad de Guanajuato desde Ah, muy ok. pequeño. A los pocos meses de haber nacido nos movimos al norte de México, a Durango. Y al final del día yo viajaba constantemente a Guanajuato y se escucha como muy raro, pero mis primeros viajes o mi primer contacto fue eso, conocer dónde nací. De ir a Guanajuato, Irapuato, a León, a San Miguel de Ok. Allende, Celaya, explorar todo eso. Y siempre me generaba como mucha curiosidad. Yo desde muy pequeño disfrutaba este viaje desde el contexto en ir en la carretera con Ajá. papá, con mamá, con mi hermana, de ir contando bochitos. El que cuente más bochitos en el camino, en esas 8 horas de carretera. Como que todo ese proceso yo lo disfrutaba mucho. Al final del día, pues vas creciendo, vas teniendo ciertas oportunidades. Mis viajes en mi adolescencia siempre fueron como en México y las cosas que tenía como más en corto que era Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, como estos estados más circunvecinos a Durango. Pero ya una vez que empiezo a crecer, pues te empieza a entrar el gusanito. Muchos de mis amigos eran como, oye, los típicos, ¿no? Que se van de shopping o a ciertos parques de atracciones a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y yo jamás había viajado y a otro país. Y ya cuando empiezo en mi etapa de adolescencia, pues empiezo a tener algunos problemas de salud. Estoy encaminado a otras cosas. A los 18 años me quedo ciego
Y creo que lo tengo que poner como muy importante esto, porque el deporte es aquello que me impulsa a salir a conocer otros países. Ok. ¿Por qué? Porque yo participo. Entonces tú antes de los 18 no conocías más que Estados Unidos, No conocía más que México, cosas de México y más bien como lo cosas cercano a donde tú a habías donde yo nacido. vivía, Ok. nada más. Me quedo ciego, empiezo a participar en, en Paralimpiadas Nacionales, me empiezan como a impulsar para ir a mundiales por... ¿Y ya eras deportista o Sí, te surgió mucho más profundo no, el... sí era, siempre practiqué béisbol, fútbol americano, básquetbol, etc. Pero era el típico que era malísimo jugando fútbol, pero era el que yo nunca gano, pero cómo me divierto, ¿no? Ok. Entonces me la pasaba increíble, pero no tenía como que esta disciplina. Disciplina. Era Ajá. más bien como ir a echar la retita, la piquita con los amigos afuera, enfrente de la cuadra donde vivías, ¿no? Como muy old school. Y cuando me meto ya a hacerlo como más disciplinado, sí, como tal, una disciplina, llega un punto donde me dicen, ¿y por qué no vamos a hacer? Por ejemplo, yo debuté en triatlón aquí. El triatlón es un deporte donde se nada, se pedalea y se corre. Y un día me dicen, ¿y si vamos a hacer un Ironman fuera de México? Y esa es la primera vez que yo Wow. conozco un lugar fuera, pero voy a poner un poquito de contexto. Cuando yo estoy haciendo mi primer triatlón, yo me preparo. Para mí, montarme en una bicicleta era una experiencia totalmente diferente, porque decía, ¿cuándo me iba a imaginar que sin ver Te ibas iba a a estar en una subir. bicicleta, en una carretera? Y yo sentía que rebasaba los carros, nada que ver, pero esta sensación de libertad, el viento, no sé, para mí en este nuevo aprendizaje, porque seguía siendo un nuevo aprendizaje, el hecho de vivir ciego, de disfrutar las cosas o de adaptarme ¿Cuánto al tiempo mundo, había pasado? ¿Como un año o...? 4 años. Ah, 4 años. 4 años. Cuando hago mi primer O sea, triatlón, fue un como cuatro. proceso de 4 años de Sí, preparación, de motivación, de... 6. No, mentira. 7 años. No, porque Ok. primero, sí, 7 años, porque primero estoy en tema de paralímpicos, solamente corría. Después, alguien que fue mucho tiempo mi entrenador me impulsa como, a ver, vamos a empezar a correr maratones. Y si te compras una bicicleta doble, y si nos vamos a nadar a la presa. Entonces, dices, ¿a dónde me está Sí. metiendo este güey? O sea, este güey me quiere matar, ¿no? Y después ya me dice lo del triatlón, y es al punto a donde quiero ir. Para mí, el hecho de meterme a nadar a la presa o al mar me daba una sensación totalmente diferente, sentir las corrientes, sentir que estaba en medio de la nada, en aguas abiertas o en una presa, el sentir cómo recorría la temperatura del agua por mi piel, esta forma de respirar, cuando iba en la bicicleta, con lo que decía el viento, el sol, como toda esta percepción de lo que tenía corriendo, decía, ok, a lo mejor la forma como puedo conocer el mundo hoy es a través de brazadas, de pedaleadas, de zancadas. Y eso pues me gustó mucho, fue lo que justo me impulsó. Y la primera vez que salgo de México voy a Estados Unidos, voy a Woodlands, Texas, a hacer mi primer Ironman. Guau. Justo lo que les contaba en un principio es qué inspirador puede ser conocer un lugar a través de todos los otros sentidos, ¿no? Dejar de ver y realmente sentirlos, tocarlos, olerlos. ¿Cómo, a lo mejor tu primer viaje fuera de Estados Unidos, que nos cuentes cómo fue como esta, o un lugar con una cultura diferente, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo todos tus otros sentidos explotaron, supongo? Mi primer viaje ya fuera del contexto de Estados Unidos, que a lo mejor como mexicanos es lo más cortito que tenemos, mi primer viaje fue a Belice Ok. y luego fue a Colombia, esos dos lugares. Y voy a también a dar otros dos pasitos para atrás. Em, en este contexto de que yo no veo, la gran mayoría de las personas pensarían que me describen todo y que aparte como yo tengo un registro de cosas visuales, que yo sé cómo es una Claro, manzana, que yo claro. sé cuál es el rojo, el Si amarillo, el tienes azul, el un verde, cómo campo es un árbol, mental. exacto. Ajá, Entonces, ajá. para mí recrear cualquier contexto, lo que haya allá afuera, es muy sencillo, pero a mí no me gusta. Y voy a poner un ejemplo. Si tú y yo estamos parados en el mismo lugar, si yo te digo, y hay una tercera persona con nosotros a mi lado izquierdo, si yo te digo, oye, ¿cómo se ve la iglesia que está enfrente? Y tú me la empiezas a describir y me dices, no, está fea. Y a lo mejor la persona al lado Está izquierdo hermosa. está hermosa. Claro. Entonces, ¿a quién le creo? Son dos Ujú. percepciones diferentes. Entonces, yo no quería que el mundo que estoy viviendo estuviera condicionado al estado de ánimo de otra persona, a la percepción de la otra persona, y que mejor Guau. el mundo se empezara a dibujar en mi cabeza
por lo que siento, por lo que escucho, por lo que te hace vibrar un lugar. Y cuando fui a Belice por primera vez, fue algo pues muy bonito porque fui a unos lugares espectaculares, naturales, a nadar, a hacer un par de cosas. Y para mí me a lo mejor estaba como condicionado un poquito con lo que había visto antes en Colombia, un lugar muy verde. Aterrizamos, primero fuimos a Bogotá, de Bogotá conectamos a Medellín, aterrizamos y pues de Medellín a la ciudad, del aeropuerto de Medellín a la ciudad es largo el trayecto, son como 40 minutos. Entonces a lo mejor yo me imaginaba todo como cafetaleras, como muy verde, eran muchas curvas, como muy montañoso. Entonces como me imaginaba un lugar así, o sea, como entre la selva, porque también a lo mejor lo que yo tenía de recuerdo de Colombia era la selva, las cosas no muy agradables que decían de la inseguridad, pero así me imaginaba ese lugar. Y cuando llegas ahí, escucha la música, la gente, la forma de hablar, esto tan rico que tienen el acento, cómo son tan abiertos y que creo que Colombia se parece mucho a México Mucho. en el sentido de las personas, de la cultura, de todo esto. Decía, wow, o sea, qué fregón. Y todo me lo imaginaba súper colorido cuando te servían la carne de estos churrascos con los plátanos que comen allá, muchos plátanos asados. Como que esa era la forma de explorar. Yo soy súper cafetero y no, que este café se hizo en altura, en donde eran campos de coca, que tiene no sé qué plantas cuando lo hicieron no sé, ¿no? Yo estaba como en esta percepción de los cafés, de la comida, de los dulces. Y para mí explorar estos lugares se convertía como primero la comida y luego la gente. Y primero lo importante, ¿no? Sí. Siempre hemos dicho aquí que la comida, bueno, tuvimos de hecho un episodio en el que hablamos específicamente que la cultura gastronómica de un país te puede hacer conocerlo mucho más profundamente. En el caso de Rafa, evidentemente los sabores son algo con lo que él conoce un país o conoce una ciudad o conoce el lugar en el que esté, porque pues hablan mucho de la cultura, ¿no? De los ingredientes Sí. que se cultivan o de la forma de cocinar de las personas o de un sabor muy intenso. Entonces creo que eso de la comida me parece. Y la música en Colombia, yo acabo de ir hace apenitas. Y justo regresé pensando que para los colombianos la música es una religión. O sea, no hay taxi, barco, calle, restaurante, que no tenga música alta, o sea, hasta el Sí. aeropuerto. Sí. Era como de pronto, ay, silencio tantito. Sí, De, ahí fue ¿no? donde saqué a relucir mis mejores pasitos para De bailar baile. salsa, vallenato, una cumbiecita. La verdad es que es un país sumamente rico. Sí. Y fíjate que también pasa algo. Has escuchado esta parte que no, o esta expresión de, esta persona no me vibró muy bien. Ay, como que llegó y el ambiente aquí se siente pesado. También esto de los viajes es un poquito eso. Justo. Eh, cómo te vibra alguien, lo que te hace sentir una persona, porque había personas que se acercaban a interactuar conmigo o con el resto de mis amigos, y como que te daba buena espina, no buena espina. Esta energía, al menos para mí, sí es muy perceptible. Muy. ¿Por qué? Porque de aquí deriva, después de estos países, hago por primera vez un viaje solo. Me aventuro a hacer un viaje solo. Mis papás no sabían en ese entonces, pues al final del día no iban muchos años de que me había quedado ciego y pues mis papás me querían cuidar y nosotros estamos como al pendiente de ti, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con ¿Qué quién tenías? vas? Como 25, 26, 26. ay, vas a revelar mi edad, Voy yo a tan hacer, chiquito vamos a que... hacer cuenta. No, No. 2017, te estoy hablando hace 6 años, tenía 29 años. La primera vez que hice un viaje solo. Eh, no, me voy a ver con una amiga que voy a correr en el desierto de Atacama, que justo a eso iba. Llegué a Santiago de Chile, de ahí vuelo a Calama, me quedo de ver con mi amiga y con su pareja.
de Calama nos movemos terrestre a San Pedro de Atacama, que es un lugar espectacular. Es No, un sí. oasis en el desierto, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco, me muero de Es ganas. un oasis en el desierto, está todo súper hippie, súper bonito, la comida es buenísima, es muy caro, pero vale la pena, creo que ¿Muy es de eso. caro? Sí, sí, sí es O sea, caro. ya estando ahí es muy caro. En San Pedro sí es caro. Oh, mira. Sí, San Pedro es caro, pero Vale la pena. sí, vale la pena la experiencia y aparte el contexto de estar en ese desierto, que es el desierto más alto del mundo, donde está uno de los mejores observatorios. Ujú. Me tocó que cuando estábamos ahí estaban haciendo las prácticas con el rover de Marte, Ok. a los de la NASA, entonces estaba Qué padrísimo todo. padre. Acampar en el desierto, era la primera vez que yo acampaba en un desierto, que estaba corriendo tantos kilómetros en un desierto, esa vez corrimos 180 kilómetros en el Wow. desierto, entonces era una experiencia brutal para mí el percibir algo fuera de un contexto. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar, oye Rafa, pues viajar para ti, porque no ves, tienes que buscar cosas accesibles, accesibles para ciegos. Pues el desierto no es un lugar Nada accesible para un accesible. ciego, ¿no? No es un lugar Nada. accesible para un ciego, ni el contexto, porque pues hay salares, hay rocas, hay dunas, hay lo que te imagines. Entonces era de ahí yo creo que se deriva mucho una de las que son las máximas en mi vida. Jamás puedes esperar que el mundo se adapte a ti. Creo que todas las personas, no mi ceguera, no una discapacidad, no, no, no. Todas las personas tenemos que tener esta capacidad de ser accesibles al mundo. La única característica que tiene este mundo es que, o la única constante es que todo es cambio. Entonces, siempre va a haber transición, siempre va a haber evolución, siempre va a haber movimiento. Y qué padre que seamos personas que seamos capaces de ser accesibles a eso, ¿no? O sea, tú ser accesible a lo demás sin que todo tenga que estar ahí para ti, ¿no? Yo no pido prerrogativas, no pido cosas específicas para mí como ciego. Digo, es más fácil que yo encaje al mundo que el mundo encaje en mí. Justo tengo dos preguntas que van un poco de la mano. Una es de lo que hablábamos hace ratito. ¿Cuál ha sido el lugar en el que mejor vibra? Así que dices, yo aquí podría vivir, o sea, vibra deliciosa. ¿En cuál has sentido más bonito y en cuál menos bonito? Mira, es que por la gente, el lugar donde por la gente yo me quedaría a vivir es Nepal. Ay, La sí, gente es espectacular en Nepal. sí. Es espectacular, pero yo no viviré en Nepal. Es más difícil cruzar una calle en Nepal que subir el Me Everest. imagino, me imagino. Totalmente. Eh, pero si hablamos del contexto de las ciudades, de todo, yo creo que Rusia. Rusia es el lugar que más me gusta. Las ciudades son espectaculares, la limpieza, el orden, desde las metrópolis hasta los pueblitos chiquitos. Es increíble. Yo creo que si tuviera nepalíes en Rusia, yo me quedaba en Rusia. Uy, esa Yo sería me una muy quedaba en buena Rusia. Sí, sí, combinación. sí. Y el lugar así que llegaste y dijiste, híjole, no, mejor no vuelvo nunca. Mm, ¿O no ha habido? Argelia. Yo creo que Argelia. En Argelia estuve perdido. En Argelia me moví solo. Yo me perdí en Marruecos y en Argelia solo, pero Argelia fue un poco más complicado porque sentí un poco más de hostilidad, porque el tema del idioma era una gran barrera, porque a veces yo quería interactuar con las personas para decir en dónde carajos estoy, ¿no? Claro, claro. Y no me podía acercar a tocarlos por temas de religión o algo, no sé cómo lo iban a Claro, sí tomar. es cierto. Entonces fue muy complicado y la gente fue no la llamaría grosera, porque al final del día es el contexto en el que que ellos viven, y a lo mejor para nosotros podemos decir, es que es grosero, pero no, es un contexto natural. Pero para mí se me hizo un poco hostil, y si le agregamos este contexto del idioma, sería un lugar que no regresaría. Ok. Y de condiciones así muy específicas para gente ciega, ¿cuál ha sido el lugar donde crees que están súper bien, que tienen todo, que hay señalamientos, rampas, cualquier cosa que se necesite para que tú te sientas más cómodo en ese lugar? ¿Cuál ha sido? No me lo vas a creer, pero es un país de habla hispana. ¿Cuál? España. ¿A poco? España es el país con mayor accesibilidad Más para fácil. ciegos. Wow. Es donde hay más de desarrollo, cultura, información, sensibilidad, todo esto. De hecho, ahí está la Organización Nacional de Ciegos en España, que es una de las Ok. más importantes en el mundo, y es increíble. Hay el fomento del deporte, el trabajo, por ende, la movilidad, y es lo que se me hace brutal. O O sea, sea, en ese país es donde más fácil se te ha hecho. sí, he viajado 5 veces a España, voy muy seguido allá, y es que es otro rollo. Por ejemplo, cuando lo comparo con México, hace poquito estuve en las Islas Canarias en julio, y lo decía, me llevaron por un tema de accesibilidad incluso y de inclusión,
Y les decía, es que en México estamos 50 años atrás. Y no lo digo malinchistamente, es una realidad. Pero No, es un sí, país, muy real. es un país que me sorprende con esa parte de la accesibilidad. Sí. Y el más difícil, no es a decir que México, pero sí, No, seguramente son. no, Sudamérica. Yo creo que pondría a Perú, a Ecuador, Ok. sí, como uno de los más ¿Has complicados. ido a Japón? No conozco Yo Japón. creo que Japón va a ser así muy bien. ¿Sí? Sí, no sé por qué siento. Mira, En todos son tan perfectos, tan estructurados, tan respetuosos, tan este respeto por el otro, que creo que podría ser una sorpresa. y yo me imagino que en Japón van a llegar, te van a dar unos lentes o algo, y tú solito vas a caminar, vas a volver a ver. Pero cuando te subes al aeropuerto, regrésame los lentes, No, joven, no, y ya ni ya lo pienso en nada, era regresamos para a ver la Japón. realidad. Exacto. Pues así, algo así me imagino, Rafa, justo. Sí, yo Bueno, para mí creo. es uno también de mis lugares favoritos. Me parece eso, el respeto de los japoneses hacia el que está enfrente, hacia el otro, hacia todo, hacia cualquier diferencia racial o de cualquier tipo, Sí. me parece espectacular. Entonces yo creo que Japón Sí, puede, sí es uno de puede los estar en países tu que lista. tengo ahí en mi Sí. lista, que me hacen falta. Y bueno, ya no quería llegar a este punto porque lo he estado saboreando así muchísimo, pero quisiera que nos cuentes todo el trayecto que tuviste desde que saliste de tu casa y dijiste, voy a subirme al Everest hasta que lo lograste, porque quiero que las personas que nos están viendo y escuchando lo vuelvan a escuchar de ti directo y yo también. Bueno, tengo que partir por algo muy importante. ¿Por qué decidí subir montañas? Ujú. Porque Claro, sabemos que el riesgo de las montañas es muy grande, para que cualquier cualquier persona, persona, sí, hasta el más pro, sí, sí, hasta el que va iniciando, un pequeño error en la montaña te cuesta la vida. El hecho 100%. del clima, no solamente el hecho de caminar, escalar vertical o algo inclinado, las rocas, el clima puede ser algo muy catastrófico y Ujú. todos somos muy La vulnerables. altura, todo. Yo llego a la montaña por una exnovia. Mi vida y mi historia y mis viajes también se basan por exnovias, ¿eh? También debo ¿La confesarlo. rusa o otra? No, esta es una mexicana Ok, que me invitó a subir montañas. ok. Entonces, me encanta y el contexto de ir a la montaña me lo disfruto tanto que estando en la cima, ¿qué es de lo que disfrutan más los montañistas? Sí, el proceso, el esfuerzo, las técnicas, pasar los pasos complicados. Pero por supuesto que es una gran recompensa llegar a la cumbre y ver La en dónde vista. estás parado, Claro, ¿no? sí. Entonces, parte en mi primera vez que estoy allá es, ¿y qué estoy disfrutando? Pero mis oídos tienen la percepción de, por el rebote de los sonidos, como los murciélagos, saber qué hay enfrente de mí. Y yo no sentía Ok. nada. No rebotaba el sonido en ningún lado. Decía, Porque hay un vacío porque total. hay un vacío total. Entonces decía, wow, el mundo es inmenso. Hay mucho que explorar allá afuera. Y dije, las montañas van a ser mi pretexto para seguir conociendo el mundo. Esa es mi principal profesión, más allá de abogado, de conferencista, de lo que me Sí, sí, dedique, claro. mi profesión es salir a conocer el mundo. Entonces, en eso se convierten las montañas, pues tengo un proceso, conozco montañas en Alaska, en Rusia, en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Argentina, Ok. etc., etc. Y llega en un momento O donde sea, antes del Everest, ¿cuántas habías hecho ya? te voy a ser bien honesto. No tengo un Una. Ay, conteo. sí. No tengo un conteo porque llegó un punto, yo creo que el Que primer o dos perdiste la primeros cuenta. años estás, llevo una, llevo dos, llevo tres, he Ajá. subido cinco. Pero llega un punto donde me dedico más a Ya disfrutarlo solo lo que a disfrutabas. contabilizarlo. Claro. Wow. Entonces, hoy en día tendría que sentarme y empezar a desglosar por fecha y decir, tengo veintitantas, treinta y tantas. Em, pero bueno, en este punto se te atraviesa el Everest. Todos hemos leído libros, hemos escuchado películas, visto películas, documentales, etc. Y creo que también, y esto me gusta mucho decirlo a donde voy, todos emprendemos algo por una razón, tenemos un motivo. Por supuesto. No lo hacemos Siempre hay un a lo objetivo. loco. Y también Sí. siempre lo digo y disculparán mi francés, pero no hay nada más peligroso que un pendejo entusiasmado. Entonces, siempre hay un motivo, ¿no? Y Entonces, preparación y disciplina, por sí, no crean que supuesto. es fácil, Sí, sí, ni no, no sí. es así No se como vayan a que ir al Everest mañana. No. exacto, de ganas Ajá. y no, 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 Sí, no. no, no. Entonces, yo tenía un motivo muy personal. Yo estaba haciendo el proyecto Seven Summit, que es escalar la montaña más alta de cada continente. Ok. Son 7 porque se divide
América del Norte, América del Sur, por ser tan grande, y se integra la Antártida como otro continente. Obviamente el Everest es la más alta de Asia y la más alta del mundo. Entonces era parte del proyecto. En este inter que estamos escalando este Seven Summit, mi madre muere y en 2021 muere. Y el hecho de para mí ir a una montaña significaba el hecho de estar arriba en cumbre, acercarme unos minutos al cielo para poder ir a saludar a mi madre y decirle, Wow, mira, aquí estoy disfrutando la vida y haciendo lo que tengo que hacer para enfrentarme al mundo real. Entonces, sabía que iba a tener en este proceso de duelo y de dejar ir a mi madre, que no fue fácil y que también lo digo, es lo más difícil que me ha tocado vivir. Estar en la cima del Everest iba a ser la chance de estar de sentirla más cerca. físicamente, por decirlo, Sí, sí, y sí, sí, metafóricamente, metafóricamente. era el punto para estar más cerca de ella. Y prometí que iba a ser el último beso para dejarla ir, para ya dejarla descansar, porque a veces vivimos estos procesos de no te vayas, te extraño, te Sí, quiero, claro. me haces falta, y decía, no, el último beso se lo voy a dejar en la cima del Everest. Y el, No, pues esa motivación, wow. sí, y el 2 de abril volamos de México. Bueno, es todo una odisea llegar a Cuéntanoslo, Katmandú. cuéntanoslo. Volamos México, Cancún, Cancún, Turquía. En Turquía Madre hicimos mía, una pequeña parada de 10 horas, salimos a comer por ahí, a disfrutar Turquía, que es un país espectacular, sí. espectacular. Regresamos al aeropuerto de Turquía directamente a Nepal. Llegamos molidos, un par de días descansando, disfrutando la gastronomía nepalí, que Nepalí. no es mi preferida, pero dices, bueno, pues ya estás aquí. Yo no he ido, pero se parece a la India un poco. Sí, un poco, Así sí, bastante. picosita. Picosita, mucho Ay, qué rico. arroz, pollito, pero así como Mm, medio raro. ajá. Estos Como en condimentos. molitos, que parecen molitos, eh, pero que saben fuerte, fuerte, Exacto. fuerte. Y uno entre paréntesis, no Mm, sé si te pasó que cuando fuiste a la India, tu pH, tu humor cambió de tantos condimentos, muchísimo. que sudabas y olías Hueles diferente. raro. Sí, 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 sí. Sí. Pues bueno, este es el contexto de que llegamos allá, unos días de disfrutar, y el 7 de abril llegamos al aeropuerto de Nepal, un aeropuerto, pues que si lo consideras a diferentes de otras partes del mundo, es un aeropuerto muy austero, desde la Sí, banda de seguridad, sí, desde es un todo, país cómo te muy, pesan, muy parece, simple. sí, muy Ujú. simple, cuando te pesan tu equipaje y a ti te pesan, te suben como estas básculas del mercado de abastos, ¿A ti ¿no? te pesaban para el Sí, avión? sí, 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 por Ah, supuesto. caray. Y entonces, pues era como, wow, esto yo no Es lo como había res. vivido, ¿no? Exacto, exacto. Y ya, llegamos de ahí y de ahí íbamos a volar al aeropuerto de Lukla. Lukla es de donde se inicia la caminata al campamento base del Everest. Ujú. Pero aquí vamos a poner otro entre paréntesis. Lukla es el primero, está considerado entre el primero y el segundo aeropuerto más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque es una pista chiquititita y donde aterrizan hay un voladero. Entonces, al despego, al aterrizar, un pequeño error. O sea, desde ahí la puedes no contar. Desde ahí no la puedes contar y es muy normal que se caigan helicópteros. Hace poco, de hecho, murieron unos mexicanos, lamentablemente, en un helicóptero. Las condiciones del clima son muy complicadas. Entonces, cuando te dicen, sí, vas a ir a subir el Everest, pero también vas a aterrizar en el aeropuerto más peligroso del mundo, dices, Así de, ah, ¿y bueno, cuál me pues da más miedo, qué, no? qué, qué padre inicia la aventura Ajá, de sí, todo sí. esto. Entonces, aterrizamos. Bueno, para empezar, otra cosa. Te subes a un avioncito chiquito, un avión muy viejo. Entonces, te sientas, vas así como súper apretado y va pasando una aeromoza donde te van codeando, te van pegando porque todo es muy pequeño. Saca una canastita y nos da dos pares de algodones y un dulcito, que el dulcito es el café o los cacahuates que te darían aquí en Ajá, ajá. Aeroméxico o Sí, un algo por el estilo. caramelito. Sí, exacto. Entonces, ¿y los algodones para qué son? Entonces no sabíamos. Y inicia el avión y empieza a hacer un ruido tan Para los intenso oídos. para los oídos. Pero Justo. no taponcitos, No, no, algodón. algodones, exacto. Entonces era como de, wow, sí, ya empezó el viaje, ¿no? Madre mía. Aterrizamos, todo bien. Mi gente con la que iba, todos asombrados del aeropuerto porque, pues sí, es peligroso, pero al final del día tiene una vista preciosa. Y bueno, de ahí iniciamos el primer día caminando a un primer pueblito.
son unas 5 horas caminando, pasas muchos puentes colgantes, empiezas a escuchar estos ríos con el deshiele que viene desde los glaciares de las montañas, que es impresionante cómo los nepalíes han puesto estos puentes hechos de alambre, donde pasan los animales, donde pasan cientos de personas y tienes voladeros abajo de 100 Ay, Dios mío. metros, pero la magia, hay, Bueno, eso a ti no te, eso te ayuda un poco el no sentir este vacío tan fuerte porque no lo estás viendo, o sí no, lo es que sientes. creo que regresamos al mismo punto, no lo veo, Ajá, pero lo siento. pero sí lo Entonces me sientes. siento en peligro Híjole. y sé que dónde estoy, entonces es como de, a ver, Rafael, no hagas aquí tonterías, ¿no? Ajá, Pero pues ahí es todo como muy seguro. Pero ahí en ese momento yo creo que te empiezas a impregnar de esta magia que tiene Nepal entre las montañas, entre estos pueblitos pintorescos, los niños jugando, la gente saludándote, em, a mí en lo personal me volaba la cabeza el hecho de pensar, cómo se ha preservado esta cultura por tanto tiempo aquí, con climas o condiciones tan adversas. Te empiezas a imaginar todo esto de cuál será su comercio, el hecho de intercambiar cosas de agricultura, de ganadería, etc. Entonces se me hacía algo muy bonito. Llegamos el primer día a ese pueblito, descansas en una cabañita normal, chiquita, algo austera, nada ostentoso ni nada por el claro. estilo. Comes ya, empieza a haber ya un poquito más de cosas variadas porque va pues mucho turismo de montaña a hacer esa caminata hacia el campamento base. Entonces, pues ya encuentras pizzas, empiezas pastas, etc. Pero a mí me gustaba siempre, no, yo quiero la sopa de aquí Sí, sí. o la que tiene La huevo, comida de aquí. exacto. El yak, que es una res que tiene unos cuernitos, es un Ah, toro y que ah, se lo comen. Es una carne pues bastante dura, pero decía, bueno, es mi única proteína que puedo tener acá. claro. Y Eh, la y la necesitabas. necesitabas. Te ibas acercando al siguiente día a otra caminata y llegas a un pueblo que es espectacular. Se llama Namche. Antes de llegar a Namche hay un puente enorme que se llama Hillary, donde hay muchas cositas que cuelgan de oraciones, Sí, la fotos de espiritualidad personas. debe de ser La brutal. espiritualidad es brutal allá en Namche. Hay una película que lo describe mucho, si lo pueden ver la gente, que se llama El Ascenso. Ay, sí, Y, buenísima. y yo creo que esa película es la que mejor ilustra esa caminata. Pero Namche tiene una magia espectacular. Es un pueblo hermoso. Yo siempre digo, ahí yo me iría de luna de miel. O sea, Ok. Ah, está Namche. a Namche, pero en la austeridad porque es precioso. Ok. Precioso. Nosotros tenemos que hacer un proceso de aclimatación. Tenemos que pasar un par de días porque conforme Por vas la altura. avanzando vas ganando altura. De ahí nos movimos a un punto que había un hotelito, nada más fuimos a tomar un café que se llama Everest View, donde desde ahí ya se puede ver el Everest, a lo lejos. Y me decían, Rafa, se ve una montañita chiquita, pero sabemos que es el Everest. Entonces es el primer acercamiento. Wow. Y entre toda esa caminata, que conforme sigues avanzando los días, llegas a un pueblo que se llama Dimbuche, donde ya empiezas a tener monasterios budistas, donde entras, donde te dan la bendición, te dan estos lacitos que son rojos o amarillos de la buena suerte y de protección, Wow. y que te dan permiso para entrar a la montaña. Eh, Tú le tienes que pedir permiso a la montaña, sí, ¿no? en ese contexto Ajá. le Ujú, pides ujú. permiso y los monjes budistas Te lo te lo conceden. conceden y te hacen una Ay, qué bendición, bonito ¿no? eso. Súper bonito. Siempre vas acompañado con una montaña, que ahorita eso se los voy a platicar, que se llama Amadablam. Amadablam es una de las montañas más bonitas que puede haber en Nepal y siempre va a tu lado derecho, a tu lado derecho. Sigues avanzando pueblos, aproximadamente son 7 días para llegar al campamento base del Everest y una vez que llegas al campamento base del Everest estás a 5.340 metros. Ya es complicado porque estamos hablando que es aproximadamente a la altura de la cima del Popocatépetl y vivir a esas condiciones ya no es muy normal porque el oxígeno es Sí. poco, empiezas a tener dolores de cabeza. Hay personas que van a buscar el Everest y no aguantan ni siquiera la aclimatación en el campamento base y se empiezan a bajar. Es una ciudad enorme, es una ciudad donde cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carpa y a partir de ahí inicia la experiencia un poco más dura hacia Everest, donde tienes que empezar a hacer rotaciones y por rotaciones que es ganar altura, llegar al campamento uno que era 6.100 y volver a bajar. Ah, subes y Subes y bajas. bajas, te dedicas prácticamente 3 semanas
haciendo eso, subes, bajas, Órale. o 3, 4 semanas para ir aclimatando el cuerpo, a someterlo a estrés, que tu cuerpo empiece a trabajar sin oxígeno y a crear glóbulos rojos para estar fuerte, porque en algún momento vas a cruzar los 8000 metros, que es la zona de la muerte, donde ya no hay oxígeno y tienes unas horas para subir y bajar con vida. Dios mío. Entonces, 4 semanas nos dedicamos a aclimatar el cuerpo, empezamos a enfrentar una de las cosas más complicadas y también como referencia, la película de Everest, si lo ven, de campamento base a campamento uno está una de las zonas más peligrosas, que es el glaciar del Kumbu. Y en el glaciar del Kumbu, ¿cómo te explico que hay grietas enormes, así hoyos abismales, donde tienes que brincar, Sí, donde te tienes puedes que caer caer en cualquier momento. exactamente Ay, en no. un espacio muy chiquito, donde tienes que pisar en 20 centímetros, donde pisas y luego te montas a una pared vertical de hielo? Y cuando estaba ahí es, ¿qué carajos estoy ¿Tu haciendo sentido aquí? más importante ahí fue el tacto El oído, o el oído? el oído. Pero para los vacíos estos era El oído porque referenciaba de dónde, cuando cruzaban mis compañeros, donde escu- pisaban. escuchaba dónde pisaban, cómo estaban acomodados, lo que tenía que hacer. Yo con mi bastón tocaba donde a lo mejor ellos pisaron Ujú, y era como esa parte. Pero también creo que no le podemos llamar sentido, pero la intuición era muy importante. claro. Y No, era sí, sí de, le podemos llamar sentido, yo y era creo. de, Rafa, déjate ir y vete. Y a veces brincaba y tenía que caer en un punto muy exacto y me recibían mis compañeros de montaña no sé, a centímetros, no te voy a decir que a centímetros de morirme o a un segundo de morirme, pero así a punto de un ¿Con accidente. cuántos compañeros ibas? Iba con dos Sherpas y con mi compañero mexicano. Ajá, con el que siempre haces cosas, Con ¿no? Ajá. sí, Bueno, hacía, ajá, así. hacía un poco de cosas con él. Ajá. Cada uno llevaba su Sherpa y nada más. Ok. Y en este caso, también para aclararlo, el Sherpa Los Sherpas, es ajá, justo la eso. persona que te sigue, la persona que te Son guía, tus guías, sí, ¿no? son los Ujú. especialistas en la montaña. Existen diferentes tipos de Sherpa que también te cargan tus cosas. En este sentido, nosotros jamás permitimos que nos cargaran nuestras cosas porque le quitabas el sentido un poquito del montañismo. Aunque también hay que decirlo, hoy en día, cuando vas al Everest, se considera turismo de montaña. ¿Por qué? Porque, sin ningún empacho lo digo, como eran los montañistas de antes, como Carlos Carsolio o todos ellos lo hacían en autonomía, ellos montaban sus propias cuerdas. Claro. Aquí ya hay una logística, aquí ya hay algo, Ya hay una ya hay una infraestructura, infraestructura digamos. Ajá. totalmente, entonces Ujú. nosotros, no quiere decir que no hagamos nuestra chamba, No, no. pero no somos los montañistas como Carlos Carsolio Pero o de eso. todas maneras, no cualquiera lo hace. No, y ¿sabes por qué lo voy a Esto que aclarar? me dijiste de subir y bajar tantas Sí. veces, nunca me lo imaginé, la verdad. Y O sea, este es punto como, wow. lo aclaro porque en redes sociales, y me pasó mucho, que me denostaban, me decían cosas, que si Ay, yo no no era puedo creerlo. ciego, que si no sé qué. Y hay algo que digo, Ay, cada persona, y lo vamos a enfocar en los viajes, cada persona tiene su propio viaje, sus por propios supuesto, procesos. por Y cada supuesto. quien lo hace de la manera en la que puede, quiere. Y yo no podría y les diría a las personas, ¿ustedes qué pueden saber? Los reto a que suban una montaña sin ver para que después me digan, no, ese es mi proceso. Si Claro, quien lo quiere tú entender o lo no, subes de manera diferente y lo haces de manera diferente. Sí. totalmente. Yo no sé por qué la señorita o el señorito que está al lado escalando, qué procesos tiene ¿Y qué objetivo y tiene qué de objetivo subir? tiene o por qué. Claro, Entonces, desde ahí no lo quiero juzgar. Pero sí es sí, importante decir, hoy en día el Everest es turismo a montaña. Así hay que decirlo, ¿no? Entonces, es parte como de un viaje. Está padrísimo. Pero te tienes que preparar. Entonces, mucho. pues bueno, el Cumbu era la zona más peligrosa, subimos, bajamos varias veces, estábamos ya esperando lo que era la ventana para poder atacar cumbre, que la ventana es cuando checas el clima y dices, el 23 de mayo es un día soleado. El 23 de mayo la sensación térmica va a ser a -44 grados y no va a haber viento, entonces es un día apropiado para subir a cumbre. Ok, entonces eso lo sabes en campamento base y empiezas nuevamente a subir. De campamento base a campamento uno duermes una noche ahí. Te vas a campamento 2, te mueves a campamento 3, obviamente en cada campamento pasando una noche. Llegas a campamento 4 que ya es a los 8000 metros, esta zona de la muerte de la que hablaba. Ahí como tal no pasas una noche, solamente pernoctas. Llegamos nosotros a las 3 de la tarde a campamento 4 del 22 de mayo.
Dormimos un poco, preparamos una sopa. La comida prácticamente ya se basa en chocolates, en sopas, en arroz, alimentos hipercalóricos y se acabó. Entonces, ya llega un punto donde ya no lo disfrutas. También conforme ganas altura, ya no comes tanto Ni porque te no da tienes hambre. Sí. apetito. Solamente lo que sí es que te tienes que hidratar muchísimo. Y bueno, llegamos a campamento 4 a las 3 de la tarde. Yo me sentía muy bien. Yo empecé a usar oxígeno aproximadamente a 7500 metros. Entonces me sentía muy fuerte de no tener dependencia del oxígeno. Llegamos a campamento 4, preparamos la sopa que digo, descansamos un poco, me estaba quedando dormido sin el tanque de oxígeno Uy, y no. como en el Sí. subconsciente me va a dar muerte de cuna. Ah, Y me puse el tanque de oxígeno a un nivel muy Dios. bajo. Despertamos a las 10 de la noche, nos empezamos a preparar y Gesman, que aquí era la otra barrera, Gesman, mi compañero nepalí, no hablaba casi inglés. Entonces había una barrera muy grande y me decía, Rafa, ¿estás listo? Estoy listo. Y yo siempre fui muy agradecido con él porque, O sea, te ayudaba con con palabritas. palabritas, pero gracias a... Ahí tu compañero ya no estaba contigo. No, ya no estaba Ya. conmigo. Él, Ah, él se quedó desde campamento base, ok. le dio el edema Ah, desde pulmonar, el campamento base sí, fue. Ok. y lo tuvieron que sacar en helicóptero. Entonces, Ujú. yo valoro mucho esto de Gesman porque yo no hubiera podido subir esa cumbre por mucha voluntad, mucha Sí. fuerza, por lo que No, sea, claro, por supuesto. sin los ojos de Gesman y sin esa confianza, porque también qué loco dice, va, me subo con un ciego al Everest sin trabajar con él y sin conocerlo. Pues no, entonces yo valoro mucho que haya recibido mi vida en sus manos y yo sabía que su vida también estaba en mis manos. Nos vamos el 22 a las 10:30, 10:40 de la noche aproximadamente a buscar la cumbre. Repito, todas las películas pueden hacer mucha referencia. Llegamos al balcón del Everest, aproximadamente a los 8400 metros. Fue la primera vez que descansamos unos minutos. El agua la llevábamos dentro de un traje especial que usamos para mantenernos muy calientes, que pareciera un mameluco, pero de pluma de ganso. Llevamos botas triples para que no se nos congelen los dedos y mitones, para que la gente lo sepa un poco, los mitones son estos guantes que no tienen Dedos, dedales, ¿no? Ajá. para que los dedos vayan juntos y se brinden calor. Para eso son los Ah, mitones. porque sin el dedo del frío Va se te puede separa, caer, sí, ¿no? sí, porque si no los dedos Ujú. van separados y no permiten contagiarse de ese calor. Ah, no Para eso son sabía los que era mitones. para eso. Exacto. Ok. Entonces, pues ya íbamos subiendo, llegamos al balcón del Everest, tomamos un poco de agua, consumimos un poco de alimentos y seguimos escalando. Y venían unas paredes verticales o semiverticales de 70 grados, íbamos bordeando la montaña y ahí empieza a pegar el viento muy fuerte en las orejas. Yo llevo el tanque de oxígeno. Y ahora sí que yo estaba como Shakira, sorda, ciega y muda. Porque no podía ver, no podía escuchar y no podía hablar. Entonces, cuando me doy cuenta Y de eso, Getman no te entendía. No, y Gesman estaba a 5 metros mío, porque íbamos montados en una cuerda. Claro. Y venía otro, el otro Sherpa, que era el de mi ex compañero de montaña, venía con nosotros también cerrando atrás, pero a 5 metros. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, ¿en dónde estoy metido? ¿Qué ¿Qué hice? estoy haciendo? Claro. Y no estoy escuchando, no estoy viendo, no puedo hablar y me empecé a estresar. Y lo peor que podemos hacer es tomar malas decisiones estresados, ¿no? Por supuesto. Es relajarse, controlarse y dije, a ver, Rafael, ya estás acá, lo puedes hacer, inténtalo. Y me guié totalmente a mi tacto, a sentir con mis botas, a pesar que con los crampones, que son los picos que van abajo de Ajá. las botas, intentar encontrar una huellita en una pared semivertical, sentir la cuerda, intentar poner mi cabeza así para escuchar un poquito a Gesman en una pisada, en el rozar de su traje. Y así me la pasé 3 horas sorteando esa pared hasta que llegamos a la cumbre sur del Everest y cuando llegué allá dije, Rafa, te rifaste. Te rifaste en haber subido en esas condiciones, pero creo que son de estas autosatisfacciones donde yo digo, esto que te sea de ejemplo, Rafa, que la vida, tu familia, tus amigos, las experiencias, eso es el resultado de que te has preparado para adaptarte al mundo, no importa qué. Entonces, ahí debo de confesarte que se me salieron las lágrimas, decía, Obviamente, hasta a mí ya se me están wow, ya estamos a punto de llegar. Gesmo me dice, estamos en la cumbre sur. Venía a pasar el paso Hillary. Yo no quería preguntar exactamente en dónde estamos, porque el paso Hillary era muy complicado. Tienes un voladero atrás de ti de 2000 metros y tienes un pequeño espacecito para caminar de 20, 30 centímetros, pasando entre rocas laterales con hielo.
Fue complicado, ahí había una persona muerta, es choqueante encontrarte a alguien muerto ahí, tener que cruzar Y que con lo tienes normalidad que, exacto, y, que dejar atrás, ¿no? y tocar el cuerpo para poderlo brincar, entonces es bastante choqueante. Cruzamos el paso Hillary, se acerca Gesman y me abraza y me dice 20 minutes more. Wow. Y ahí pues se me Pero los remó. 20 minutos más largos de tu, No, ¿no? no, porque iba pensando muchísimas cosas. Creo que venía pensando todo el mes y medio que teníamos ahí, todo lo que Y que vivimos. ya solo faltaban Me 20 acordaba de mi días. familia, decía, muero de ganas de regresar con mi hermana, con mi padre, darles un abrazo, con mis amigos, de platicar la primera llamada, todo esto, De tu del objetivo. objetivo, de Y ya bajar estaba su... muy No, cerca. y también no voy a mentir, decía, madres, todo esto lo tengo que bajar. Bueno, sí. También pasaba eso por mi Ujú. cabeza. Y pues nada, el 23 de mayo a las 6:33 de la mañana, horario de Nepal, me convertí en el primer ciego iberoamericano Iberoamericano, no solo de estar mexicano. en la cumbre del Everest. Ya había habido un americano, un chino, y como los chistes, pues faltaba el mexicano. Y el 23 de mayo a las 6:33 estaba Wow, parado en lo Rafa, más alto del mundo y qué increíble. le pude dejar ese beso a mi madre. Uy, Y seguro nuevamente, lo disfruté. dije, no, me quiero tatuar lo que se ve. Lo que se ve. Lo primero que ves cuando estás arriba en la cumbre del Everest. ¿Y tú el tatuaje se lo describiste al tatuador de S- lo que es, de lo que habías visto? Le dije, busca una foto de Madame Lam y eso lo quiero Ok. ahí. Sí, y pues nada, esa es un poquito, a resumidas cuentas, la historia del Everest. Obviamente hay mucho más carnita, viene el descenso y todo, pero se ha convertido en un viaje espectacular, una forma, las montañas se han convertido en una forma de educarme mental y psicológicamente, mental y emocionalmente, perdón, de prepararme para las montañas que enfrentamos aquí a ras de piso, a las montañas de la vida. Sube siendo uno, baja siendo alguien diferente y creo que es como un viaje. Uno no regresa siendo el mismo después de un viaje, después de tener ciertas 100%. experiencias, de comer cosas diferentes, de ver un mundo diferente. Y para mí representan eso las montañas, un viaje de vida, un viaje donde la maleta llega con más cosas, generalmente así pasa, llegas con Sí. más cosas, pero llegas con cosas que te construyen para las siguientes expediciones de la vida, no de las montañas, de la vida. Sí, siempre decimos aquí que siempre llegas como inspirado, lleno de proyectos, de conocer más cosas. Y eso pasa cuando realmente viajas, cuando realmente lo que estamos hablando aquí, Rafa y yo, que no solo te detienes, ah, ya vi la Torre Eiffel, checked. Sí. No, es métete al restaurante donde comen los franceses o métete, come la comida de allá y no te comas una pizza porque crees que no te va a gustar. O sea, es todo esto porque justo de verdad, los países, las culturas no se tienen que ver, se tienen que saborear, sentir, oler, tocar, disfrutar, porque si no te quedas en la orillita, ¿no? En lo bonito que es lo que puedes ver, como Rafa decía. ¿A qué vas a subir el Everest si no puedes ver la vista? Imagínense a todo lo que subió. O sea, a dejar miedos, a enfrentar situaciones de riesgo, a dejarle un beso a su mamá, a comer algo que nunca había comido en su vida, a conocer a un cuate, a Yes, man. Guessman, que le salvó la vida y él le salvó la vida a él. O sea, imagínense todo eso a lo que Rafa subió al Everest. Wow. Sí, la verdad es que es algo muy bonito y creo que me atrevería a dejar algo que para mí representó los viajes. Subiendo una montaña en Marruecos con unos amigos españoles, el Tubkal, que es la montaña más alta del norte de Marruecos, estábamos casi en la cumbre y venía conmigo un chico que se llama Dani, de 21 años, venía Rubén, de 29 años, y venía yo. Y lo siento y les digo, oigan, ya estamos cerca de la cumbre. ¿Me puedes decir, Rubén, qué se ve enfrente de ti?
Y Rubén, sí, claro, y me empieza a escribir las montañas, el tipo de color, la distancia, ciertas particularidades. Y le digo a Dani, Dani, ¿me puedes describir lo que hay enfrente de ti? Y me dice, ¿el mismo paisaje? Y yo, sí. Y Dani se mete más en los colores, en la forma de las nubes, cómo se desdibujaban las montañas con este efecto del sol, y me empieza a escribir como otros detalles. Y les digo, ahora les voy a escribir lo que Lo que yo yo veo, veo claro. con lo que yo Lo percibo, que con yo mis estoy sentidos. sintiendo. Y les Ajá. empiezo a describir la montaña y les digo, muchas veces cuando estamos en estos viajes de la vida, queremos imponer quién ve el mundo de la mejor manera. Pero si tuviéramos la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de alguien más, el mundo se vuelve más enriquecedor. Por eso poder ver el mundo a través de los ojos de alguien más, de vivirlo a través de los ojos de alguien más, también me da la perspectiva de entender por qué se vive como se vive, por qué se cree lo que se cree afuera, por qué se come lo que se come allá afuera. Y en vez de pelear, es salir a disfrutar. De literal un poquito ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Del de Exacto, enfrente, de lo que ellos también están sintiendo, viviendo, experimentando. totalmente. Wow, 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 wow. Ay, Rafa, estamos muy inspirados todos aquí. Ya queremos hacer algo retador en nuestras vidas. Espero que ya todos tengan algo. ¿Cuál es tu próxima aventura, Rafa? El 26 de diciembre me voy a Argentina, me voy a Catamarca, San Juan y a Salta. Voy a escalar 4 de las 10 montañas más altas de América. Estoy en ese proyecto. Me iré 5 semanas aproximadamente. Y pues nada, a disfrutar las montañas argentinas. Es un país precioso, tengo amigos increíbles allá. Este contexto que no, que los argentinos son bien payasos, bien sangrones. Ay, No, hombre, no, son son lo gente divina máximo. Yo he y son tenido hasta jefes divertidísimos. Sí, argentinos. Son los mejores jefes que he tenido en mi vida fueron no, argentinos. es gente espectacular que la verdad yo les tengo mucho cariño. Y pues nada, me voy allá, el próximo año me voy a Turquía otra vez, voy a Marruecos, voy a la Antártida, que me muero de ganas de ir a la Antártida, voy a subir la montaña más alta de la Antártida y por fin termino el proyecto de los Seven Summit. Wow. O sea, el próximo año ya terminas el Seven El Summit. Seven Summit, sí, Wow. primeramente. No, va a ser un 2024 increíble, lleno de muchísimos viajes. Y Qué emoción. pues otra cosa que es importante, disfrutar México, que México tiene maravillas impresionantes y yo soy promotor de salir a conocer el mundo, pero soy promotor de conocer México, que México es Sí, es impresionante. hermoso. México no le pide nada a otros países en el mundo. Justo estábamos platicando antes de entrar que yo, uno de los estados que no conozco, solo no conozco dos, es Durango. Y Rafa vivió en Durango y vive en Durango y entonces me dijo, tienes que ir a Durango. Entonces ahora ya Allá te voy a estar me voy a esperando. pegar con Rafa para que me diga dónde tengo que ir de Durango y ya luego platicamos Allá te acerca voy de a estar esto. esperando y con mucho gusto. Durango es precioso, se come, se bebe bien, tiene lugares preciosos, así es que el día que quieras tienes tu casa allá. Mil gracias, Rafa. Oye, para cerrar, ya para relajarnos un poquito y soltar todo lo que ya empezamos a sentir aquí, con todos nuestros invitados o algunos de nuestros invitados hacemos esta pregunta, que es tres personas importantes, famosas, con las que te gustaría hacer un viaje, así, súper simple, ¿eh? ¿A Ajá. dónde y por qué? 3 personas. Me hubiera, Famosillas. me hubiera gustado hacer un viaje con Pepe Mojica, conociendo un contexto diferente de Uruguay. Ok. Porque creo que me daría una amplitud de lo que es Uruguay, de su forma de vivir. Creo que me gusta mucho la forma en cómo filosofaba, pensaba, y digo filosofaba porque pues, al final del día es su forma de pensar, ¿no? Yo creo que con él, yo creo que, y este va a ser como muy, muy raro mi respuesta, pero me hubiera encantado cuando estaba chavito había un programa en MTV con estos cuates de yacas. Me hubiera Ajá. encantado ir a hacer esas locuras Ay, con sí. Randy O. Hubiera Eso estado está buenísimo. divertidísimo. Yo creo Sí, que me hubiera divertido porque también me gusta hacer como ese tipo de de locuras. locuras. Sí, ya vimos, Rafa, ya vimos. Y con otro personaje famoso, me encantaría subir. Hay un y con su némesis, y digo némesis en el buen sentido competitivo,
con Kilian, un español que es un gran corredor de montaña también, que lo conocí en Everest y yo creo que con ellos dos. Wow. Súper buenas respuestas. Hemos tenido así respuestas muy, ¿No? muy Pero padres. sí me Sí. quedó volando la de Randy. Me imaginé con Randy en África, en taparrabos, corriendo por no sé dónde. O sea, eso se me haría muy bueno. Sí, suena bien Haciéndome ese un viaje, tatuaje ¿eh? Sí, suena como los bien. que se hizo allá que son los como más Sí, rudimentarios, algo sí, así, sí. estaría increíble. Rafa, mil gracias por tu tiempo, por Gracias. compartir estas experiencias que realmente nos mueven, nos inspiran, nos motivan. Creo que la resiliencia de cualquier ser humano es inmensa. Solo hay que ver cómo canalizarla mejor para hacer muchas más cosas de las que tal vez esperamos incluso de nosotros mismos. Creo que los viajes son una de las mejores cosas para experimentar. Y con esto, pues este episodio justo el objetivo era que se atrevan a no solo ver los lugares, sino a sentirlos, a olerlos, a comérselos, a tocarlos, a olerlos, aunque a veces la calle huela feo, pero eso también es enriquecedor en un viaje. Entonces, em, síganos para más cosas, para más consejos, @TheSibarItSoul. A Rafa lo pueden seguir en @Rafa Jaime MX MX. en cualquiera de mis redes Y de sociales. verdad sube unas cosas increíbles, inspiradoras, lugares espectaculares. Síganlo ahora el próximo año que vas a estar on fire. Qué bueno que te pude entrevistar este año porque el próximo año tu agenda seguro ya está Siempre totalmente estoy como llena. loco, pero bueno, al final del día es Mil esto, ¿no? gracias. Gracias por darme la Gracias por tu oportunidad tiempo. y ojalá que estas experiencias, esta perspectiva de los viajes, pues a la gente le ayude y Sí. se atreva a explorar también el mundo con otros sentidos. Abrirse Sí. al mundo, literalmente. Gracias. Nos vemos la próxima. The Sybarite Soul. Una producción de Neuma Comunicación.